Hola jóvenes, buenos días. Hola, doctor, buenos Hola, días. doctor, buenos días. Buenos Hola, días. doctor, buenos días. Vamos a continuar el día de hoy. Vamos a ver cómo se generan los componentes del rendimiento, cómo se genera el rendimiento en otros cultivos. Ayer habíamos visto cómo se genera el rendimiento en maíz. Aguántame tantito. Si no, nos vamos a quedar sin señal. Ok, entonces habíamos visto ayer, habíamos terminado de ver cuán importante es la producción de biomasa, ¿sí? En los cultivos de grano. Habíamos visto cuáles son los modelos que más explican la producción de biomasa en función de los factores limitantes. Puede ser agua, puede ser radiación solar o puede ser nutrición mineral, particularmente nitrógeno. Vimos también que en el caso de maíz el número de granos es el principal determinante del rendimiento y que ese número de granos se forma a través del número de plantas por unidad de superficie, por el número de mazorcas por planta y por el número de granos por mazorca. Y obviamente ese número de granos por unidad de superficie, si lo multiplicamos por el peso, pues nos va a dar el rendimiento de grano de un sistema de producción, ¿ok? De maíz. Y ahora vamos a ver qué pasa con lo que se refiere a soya frijol. Entonces vamos a ver por acá. Vamos a ver cómo es la generación del rendimiento. Habíamos dicho ayer. eh, Habíamos dicho el día de ayer que pues el número de granos es el principal determinante del rendimiento del caso de maíz, y por ahí habíamos visto más o menos la relación que había entre el rendimiento y el número de granos para unos datos que mostraba María Otegui, para ambientes templados. Daniel Calderini, por ahí en 1999, también sacó datos de series históricas, de varios experimentos en todo el mundo, recopiló datos y publicó un artículo, así, en 1999, en donde ratificó en el caso de trigo que efectivamente el número de granos es el principal responsable de las diferencias en el rendimiento de grano. Por ahí Garré en el 2000 y Meira y Guevara en el 2000 también, lo hicieron en soya, y vean cómo efectivamente, ¿verdad? Esa nube de puntos sí, forma una línea, ¿verdad? Una línea ascendente, lo cual indica que pues a medida que se incrementa el número de granos, pues también se incrementa el rendimiento. Entonces, de lo que más sabemos sobre la determinación del rendimiento actualmente, es a lo que más hemos apuntado, y vamos a ver en algunos casos, cuando veamos la relación que existe entre los subcomponentes del número de granos, que a veces eh, el número de granos, si bien incrementa el rendimiento, hay efectos compensatorios. Vamos a ver después. Vamos a ver qué pasa en un cultivo de soya frijol. Este, Este es un cultivo de frijol practicado con labranza de conservación, ¿sí? Bajo el sistema de siembra directa, se estableció bajo rastrojo de maíz. Véanlo, bueno,
Está muy bonito este lote, por eso en algún momento le tomé una foto, eso fue cuando estaba yo estudiando mi doctorado. La generación del rendimiento, ¿sí? ¿Qué componentes tiene? Bueno, vamos a ver. En el caso de soya frijol, ¿sí? El rendimiento está dado por el número de granos por metro cuadrado, fíjense, al igual que el maíz, y el peso de los granos, o el peso de los granos dado en miligramos por grano. Pero resulta que el número de granos es producto, ¿sí? O lo vamos a obtener a través del número de nudos por metro cuadrado y el número de granos por nudo. Recuerden que la mayoría de las leguminosas, la mayoría de las plantas, principalmente leguminosas, haba, frijol, chícharo, las inflorescencias salen de los nudos. De tal manera que si tenemos una mayor cantidad de nudos, ¿sí? Por planta, nudos productivos, vamos a lograr, ¿sí? Tener un mayor número de granos. Ahora bien, el número de nudos por metro cuadrado, ¿cómo lo vamos a obtener o cómo se obtiene? Ah, bueno, en función del número de plantas que tengamos por metro cuadrado y el número de nudos que tenga cada planta. Si yo tengo un cierto número de plantas por superficie y esas plantas tienen una cierta cantidad de nudos productivos, pues entonces si multiplico ambos, pues yo tendría el número de nudos por metro cuadrado. Ahora bien, el número de granos por nudo, ¿sí? El número de granos por nudo, ese lo vamos a obtener, ¿sí? Al multiplicar o a través del producto de el número de granos que tiene cada vaina por el número de vainas por nudo. Es decir, si yo cuento el número de vainas por nudo y cuento el número de granos por vaina, yo tendría el número de granos por nudo. En cada nudo, y ustedes, no sé, los que manejen haba, los que por ahí en algún momento hayan visto un cultivo de haba, los que en algún momento hayan visto un cultivo de frijol, un cultivo de chícharo, las vainas en los nudos pueden ser en racimitos, ¿eh? Cuando tenemos un buen manejo, ¿sí? No solamente nos da una vaina por nudo, sino nos da más, 2 o 3. En el caso de haba, dependiendo del tipo, sea minor o mayor, si es minor, nos da muchas habas por cada nudo, o sea, muchas vainas por cada nudo. Entonces, esa es la forma de cómo obtenemos el número de granos por nudo. Entonces, vean cómo el número de granos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 subcomponentes. Si falla alguno de estos, se afecta directamente el número de granos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuándo se establecen? En qué momento se están generando esos subcomponentes? Vean, el número de plantas por metro cuadrado se está generando aquí en este periodo, en el periodo que va de siembra a emergencia. Ahí se están generando cuántas plantas voy a tener por unidad de superficie. Mientras que el número de nudos por planta, vean, se genera desde la emergencia hasta un poquito después de R4. Todo este periodo se están generando nudos por planta. ¿Por qué? Porque la planta está creciendo a la altura, ¿sí? Entonces, está generando hojas y esas hojas están insertadas en nudos y esos nudos tienden a elongarse. Entonces, la planta está creciendo, la planta está acumulando biomasa y por lo tanto, ¿sí? Está generando nudos. Y el número de vainas por nudo, vean desde dónde se empiezan a diferenciar, desde acá. ¿Por qué? Porque muy tempranamente en las yemas axilares se empieza, ¿sí? Empieza
la diferenciación de esas estructuras que en un momento las vamos a llamar flores, ¿sí? Entonces vean desde qué momento están por acá, ¿sí? Y el crecimiento activo, vean cuándo empieza. Empieza por acá, ¿sí? Vean el número de granos por nudo, el número de granos por nudo, a pesar de que se diferencia un poquito después de R1, de B5, antes de R1, ¿sí? El crecimiento activo de esos granos empieza por acá. ¿Por qué? ¿Por qué empieza el crecimiento activo de esos granos por acá? Porque acá solamente se están diferenciando, ¿sí? Por acá ya aparecen las flores en R1, aquí aparecen las flores y por acá ya aparecen las vainas. Ahí cuando se cuaja la vaina, ahí empieza el desarrollo del grano. Y finalmente, el peso de grano, pues lo tenemos diferenciado, no se ve creo mucho, el peso de grano lo tenemos diferenciado o empieza a llenar el grano, ahí después de R4 empieza a acumular peso el grano. Ok, ahora bien, si ya dijimos que el número de nudos por metro cuadrado es un componente muy importante para la determinación del número de granos en frijol soya, esas son plantitas de soya, eh, y eso va a depender del número de plantas por metro cuadrado y el número de nudos que tenga cada planta, pero resulta que el número de plantas por metro cuadrado, pues depende mucho de la densidad, es decir, de la cantidad de semillas que pongamos al momento de la siembra y de las condiciones ambientales entre la siembra y B1, ¿sí? Las condiciones ambientales como qué, humedad del suelo y temperatura. Básicamente, humedad del suelo y temperatura. Entre más fresca sea la temperatura o más fría, pues va a tardar más tiempo, ¿sí? en emerger o llevarse el proceso de germinación, o si hay poca humedad, pues posiblemente tengamos fallas en la emergencia. Ahora bien, el número de nudos por planta, aquí como se ve, vean, si yo cuento aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nudos. Ah, pero vean acá, esta planta, esta planta es un solo tallo, no tiene ramas. Esta planta tiene 3 ramas, 1, 2 y 3. Y cada rama tiene vainas. Entonces, el número de nudos productivos aquí se incrementa. Ahora vean en esta otra planta, ¿sí? No solamente tiene 3 ramas, sino tiene 6. 6 ramas. Y cada rama tiene vainas. Entonces, el número de nudos por planta se incrementa. El número de nudos productivos por planta se incrementa. Entonces, vean que la estructura de planta o el tipo de planta o el hábito de crecimiento de la planta me va a determinar en gran medida el número de nudos. Pero vamos avanzando hacia la determinación del número de plantas por metro cuadrado, que decíamos que es condicionante del ambiente que existe entre la siembra y B1. Y efectivamente, por ahí algunos experimentos han demostrado que la definición del número de nudos por la superficie pues está fuertemente ligada a las condiciones de temperatura, ¿sí? Entre la siembra y la emergencia. De tal manera que, como habíamos visto por ahí en algún inicio, cuando veíamos ciclos ontogénicos, que a medida que se incrementa la temperatura, ¿sí? La temperatura del suelo o del ambiente, el tiempo entre siembra y la emergencia se va reduciendo, de tal manera que cuando nuestro suelo tiene una temperatura de 10 grados, es decir, es frío, pues ese intervalo de tiempo nos puede llegar a contar a 70 días, mientras que cuando el, el, este,
la temperatura anda por los 25 grados, ¿sí? Vean cómo se reduce significativamente ese tiempo. Entonces, entre más rápido salga, ¿sí? Menos problemas vamos a tener con pudrición de la semilla, ¿ok? Otra de las cosas muy importantes que nos van a normar el número de plantas normales que pueden emerger es la compactación superficial del suelo, ¿sí? ¿Qué tan, cuál es el grado de compactación? Y por ejemplo, eso va a depender mucho de la textura. Por ejemplo, no es lo mismo el grado de compactación, por ejemplo, que tiene un suelo en Tenango del Valle o en Almoloya del Río o en San Antonio la Isla, que un terreno en el campus universitario del Cerrillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la textura es diferente en los terrenos de la facultad y hacia la parte norte del estado, ¿verdad? Hacia Isla Huaca, hacia Tracomucho o hacia Cambay, son suelos arcillosos, en su mayoría. ¿Sí? Son suelos que tienen mucha arcilla, entonces se compactan. Se compactan y, por ejemplo, no sé si han oído hablar a sus papás, a sus primos, a sus tíos, a sus abuelitos, que cuando siembran y dice, ay, cayó una tormenta muy dura, se va a apretar mi siembra. Se va a apretar porque la gota cae con una fuerza que golpea el suelo y lo va compactando. O sea, cada gota que cae pega y es como si le estuvieran pegando con un mazo al suelo. Entonces lo están compactando. Deja de llover, sale el sol, se seca y se va secando la capa superficial. Y esa es la que más se compacta. Y entonces, si yo siembro hoy y me llueve hoy, seguramente voy a tener problemas de compactación. Y peor si me cae una granizada, es más pesado, compacta más. Entonces, la compactación del suelo, vean cómo cuando no tenemos compactación, ¿sí? Hasta cierto límite, pues no pasa nada, vean. Pero si se va incrementando la compactación, pues se va disminuyendo el número de plantas normales que emergen. Y pues en todos los casos, ¿sí? Por ejemplo, aquí con líneas de bajo vigor o variedades o semillas muy pequeñas, ¿sí? Porque también el tamaño de la semilla juega un papel muy importante. Si no seleccionamos semillas grandes, si no seleccionamos semillas grandes, pues vamos a tener un bajo vigor inicial y esto juega mucho, ¿no? Eh, hay, hay semillas que si tienen poco vigor, ¿sí? Y la compactación del suelo es ligeramente alta, pues no emerge. O sea, te nos van a quedar ahí. De hecho, hay una práctica en trigo, porque, bueno, al menos nosotros aquí en el Valle de Toluca sembramos trigo a principios de la temporada de lluvias, ahí por la primera semana de junio, y, y es cuando empieza la temporada de lluvias. Entonces, es común que se apriete la semilla, o sea, que se compacte la capa superficial del suelo, y luego tenga uno que hacer una práctica que se llama des, desencamaronar. Desencamaronar, ¿por qué? Porque la planta topa con la capa, esa costra que se forma después de una lluvia y se hace con un camarón. O sea, se enrosca la plántula y se hace de color amarillo. Entonces va uno, ya sea con un implemento que descostre, eh, y la planta se acomoda otra vez y empieza a fotosintetizar, ¿ok? Entonces es muy importante cuidar eso, ¿no? La compactación, al menos durante los 15 días después, ¿sí? De la siembra.
Nuevamente, entonces, por acá decíamos que el número de nudos por planta, en este caso, pues va a depender del genotipo. Del genotipo. ¿Qué es del genotipo? Hábito de crecimiento. Es decir, si en frijol, pues si es de mata, si es de semimata, si es de guía, si es de semiguía o si es de guía. Recuerden que en el frijol tenemos frijoles del tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Los frijoles tipo 4 son los de hábito indeterminado, son los que requieren un tutor, ¿ok? Entonces, va a depender del hábito de crecimiento. Y sí, una planta indeterminada seguramente va a tener una mayor cantidad de nudos productivos. El grupo de madurez también en el caso de soya, ¿no? Pero también está jugando mucho el ambiente. Mucho el ambiente está determinando el número de nudos. ¿Por qué? Recuerden que, recuerden que soya es una planta, este, soya es una planta que responde a días cortos, porque es una planta de verano. Entonces, si por efecto de fecha de siembra, ¿sí?, cae en fotoperiodo largo, pues la planta entonces tendría fotoperiodos no inductivos. Por lo tanto, estaría generando hojas. Y recuerden que las hojas están en los nudos. Entonces, entre más hojas genere, más nudos hay. También la disponibilidad de agua y nutrientes. Si la planta está estresada de agua, seguramente va a tener muy pocos nudos y también si está estresada de nutrientes. Porque está muy relacionado esto a la ramificación. Recuerde, por acá teníamos una plantita que no tenía ramas, después tenía 3 ramas, después tenía 6 ramas. Entonces, la ramificación, ¿sí?, en cultivos como soya o frijol o chícharo, entre más ramas tenga, pues más nudos productivos voy a tener. Y pasa lo mismo a lo mejor en el caso de trigo. Si bien en trigo no le llamamos ramas, le llamamos macollos, ¿sí? Pero en realidad podría decirse que son ramas, aunque no son ramas aéreas, son ramas que salen de la base de, del cuello de la raíz y en los primeros nudos. Entonces, el número de nudos por planta está manejado por el genotipo y por las condiciones ambientales, en estas fotoperiodo, disponibilidad de agua y nutrientes. De tal manera, entonces, otra vez, que el número de nudos, el número de granos por metro cuadrado, como decíamos, depende del número de nudos y del número de granos por nudo. Este es un trabajo que se hizo en donde diferentes autores, ¿sí? Este es un trabajo en donde se hizo una revisión de lo que habían hecho diferentes autores en Argentina, en Estados Unidos, en diferentes años, y bajo condiciones ambientales completamente diferentes. Secano es como si fuera de temporal. O sea, así se entiende secano. Nosotros lo conocemos como de temporal. O riego. Vean cómo cuando se establecen, cuando se establecieron esos experimentos bajo condiciones de riego, ¿sí? El número, ¿sí?, de nudos por metro cuadrado, ¿sí?, se fue mayor y también fue mayor el rendimiento. En el caso, en el caso de secano, siempre el rendimiento es más bajo. Siempre el rendimiento es más bajo. ¿Por qué? Porque en ocasiones, ¿sí?, también se llegaron a obtener máximos de número de nudos inferiores a la condición ambiental. Entonces, cuando hay un estrés de agua, tenemos menos nudos, ¿sí? Se afecta el número de nudos, el número de granos,
el número de granos por nudo también se nos puede afectar, como lo vamos a ver más adelante. Déjenme ver si le quito este. A ver, aguántenme tantito. Uy, le quité. Otro, esperen. Aguanten. Ándale, así no me. Aquí está. Es que no se veía el eje y el eje X. Ok, vean cómo el número de nudos fértiles por metro cuadrado, ¿sí? Eh, se llega al máximo, ¿sí? A un máximo más bajo que cuando o sea, tenemos condiciones adecuadas de humedad. Ok, ¿cómo se define ese número de granos por nudo? ¿Ya? El número de granos por nudo decíamos que va a depender del número de granos por vaina y el número de vainas por nudo. Aquí tenemos, este es un cultivo de soya. Vean cómo este es un nudo, ¿ya? Es un nudo. Y vean, por ejemplo, acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7. 7 vainas en este nudo. Y acá, bueno, acá no se ve muy bien, pero acá atrás hay más vainas. Y, y vean cómo estos son los granos que existen en una vaina, que normalmente son 3, y, y el número de vainas. Entonces, si yo multiplico el número de vainas por el número de granos que tienen en promedio, yo tendría el número de granos por nudo. Ahora bien, ese número de vainas por nudo, pues va a depender de cuántas flores existan por nudo, que normalmente son muchas, y las vainas que se formen, pues va a depender mucho de la supervivencia de esas flores o de esas vainas que esas flores que fueron fecundadas, ¿ah? O que van a producir potencialmente una vaina. Eh, hay una, aguántenme tantito, aguántenme.
Una disculpa, pero creo que sí era algo, sí era algo importante. Perdón. Aquí está. Ok. Entonces, estos señores, Seigli, ¿sí? Y colaboradores por ahí en 2005, ¿sí? Eh, recopiló información y la publicó aquí en el Journal of Agronomy and Crop Science, eh, eh, de estudios hechos en diferentes ambientes en donde medían el número de vainas por planta en relación al número de flores, por planta. De tal manera que esta línea punteada que ustedes ven aquí es la relación 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada flor es una vaina. Cada flor, una vaina. Cada flor, una vaina. Pero vean cómo en algún momento, ¿sí? Hay una separación. Más bien siempre hay una separación de la relación 1 a 1. Siempre tenemos más flores que vainas. De tal manera que se dan casos, ¿sí? En que tenemos muchas flores, ¿sí? Del orden de 200 flores por planta y, no, y solamente tenemos 75 vainas. Es decir, 125 flores abortaron. Y así sucesivamente podemos tener hasta del orden de cerca de 400 flores y solamente 100 vainas, ¿sí? Entonces, el aborto de los órganos reproductivos es la principal causa de las variaciones en el número de granos en frijol, soya, ¿sí? ¿Por qué? Vean cómo es el proceso de maduración. Primero tenemos primordios florales en el nudo, es decir, cuando todavía no los vemos, pero ya se están diferenciando. Posteriormente tenemos una flor inmadura, una flor fértil. Esa flor fértil se fecunda, ya tendríamos una flor fecundada. Esa flor fecundada nos daría una vaina formada y posteriormente sería una vaina lograda, si es que no abortó. Y si abortan, uno podría preguntarse, ¿será por jerarquías? La primera es la más ganona y después la segunda y así sucesivamente. Vamos a ver más adelante. De tal manera que por ahí Guy en 1984 y Adriana Cantolic en 2006 desarrollaron trabajos para ver qué pasaba. Bueno, ellos midieron el, el número de nudos en el tallo principal. Hagan de cuenta que el eje Y es el tallo, y por acá tenemos el nudo 1, el nudo 2, el nudo 3, el nudo 5, el nudo 6, el nudo 7, el nudo 10, y así sucesivamente. El eje Y es el tallo, ¿sí? Y esa escala son los nudos, en ambos casos. Para variedades determinadas, es decir, postradas, es decir, de mata, esto es en soya, y esto es, y para variedades indeterminadas, es decir, de hábito indeterminado, de guía, en el caso de frijol. Y ellos contaron las flores, que son las líneas, la línea roja, o las vainas, la línea verde, en ambos casos. Ellos encontraron que en el caso de los genotipos determinados o de mata, pues en promedio más o menos se producen, ¿sí? 4 flores. Bueno, aquí si le sacamos el promedio, aquí más o menos serían unas 12 flores, 12 flores a partir del 10º nudo, ¿sí? A partir del 10º nudo, y nos quedan más o menos en promedio 4 vainas por cada nudo. Ahora, si contamos los nudos, pues tendríamos nudos productivos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nudos productivos. Ahora veamos acá las de hábito determinado. Las de hábito indeterminado crecen más, por lo tanto tienen más nudos. Aquí en este caso vean cómo a partir del nudo 11, digámosle así, que es el que produce una gran cantidad de flores, conforme vamos subiendo al nudo 12, 13, 14, 15, 16, 17, conforme vamos subiendo en nudos hacia arriba, vamos disminuyendo la cantidad de flores contadas, es decir, que hay en cada nudo. Ahora, veamos el número de vainas que quedan en cada nudo, y más o menos el promedio es entre 2 y 3. Entre 2 y 3 vainas por nudo. Mucho menos que las de hábito determinado, pero hay una mayor cantidad de nudos productivos. Aquí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Más o menos. 13 nudos productivos, mientras que acá solamente son 10. 2, 4, 6, 8, 10. Acá son más, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 nudos productivos, es decir, 4 nudos productivos más. ¿Ya? Aunque en promedio tienen menos vainas, pero son más nudos. Entonces, vean cómo la cantidad de flores que aborta todo esta separación que hay entre un punto verde y un punto rojo es aborto. Es aborto. Y pasa en la mayoría de las especies, ¿eh? Pasa en trigo, ¿eh? En trigo decíamos que podemos tener hasta 10 flores y solamente tenemos 2 granos o 3 granos en el mejor de los casos. Entonces, generalmente siempre hay un 60-70% de aborto. Ellos midieron, Adriana Kantolik, Peralta y Slaffer en 2010, si las condiciones ambientales estaban influyendo, es decir, la radiación solar. Y efectivamente, por ejemplo, aquí contaron el número de nudos en el tallo principal y las vainas por nudo. Con radiación normal y con menos radiación, es decir, le pusieron una malla sombra a unas parcelas durante algún tiempo, ¿sí? Durante el periodo crítico, en realidad, durante el periodo crítico, le pusieron una malla sombra que reducía la radiación un 80% y contaron el número de vainas. Resulta que cuando se sombrea un cultivo, se reduce el número, cuando se sombrea un cultivo durante el periodo crítico, se reduce el número de vainas, principalmente entre los nudos 12 y 16. Es decir, 4 nudos son los más afectados. Ahora bien, de tal manera que ellos dijeron, bueno, a ver, es igual duración, la duración no se afectó, pero le pusimos diferentes recursos. Es decir, el tiempo entre una etapa y otra era el mismo, lo que cambió solamente es la cantidad de recursos. ¿Cuál recurso? Radiación solar. Lo hicieron también con fotoperiodo, pero resulta que cuando le ponen luz, lo hacen de día largo, ¿no? O sea, cuando se le pone luz, se alarga el día, pero resulta que la soya es de día corto. Es decir, se acelera la tasa de desarrollo con días cortos. Con días largos se reduce la tasa. Por lo tanto, vean cómo el número de vainas por nudo se incrementa. ¿Por qué? Porque la tasa de desarrollo se disminuye. Y vean cómo cambia significativamente, se mantiene casi alrededor de 3 vainas por nudo, mientras que cuando se hace en fotoperiodo natural, vean cómo se va reduciendo la cantidad de vainas. Incluso cuando se incrementa el fotoperiodo, se incrementa el número de nudos productivos en más de 4. Yo me atrevería a decir que se incrementa hasta en 6 nudos productivos. De tal manera que hay igual nivel de recursos, es decir, radiación solar igual,
pero diferente duración durante el periodo crítico, es decir, el periodo crítico con fotoperiodo largo se hizo más grande, se alargó, le tomó más días que con fotoperiodo natural o menos horas de luz, ¿no? Vean cómo entonces las condiciones ambientales afectan, ¿sí?, el número de vainas por nudo. Eso es interesante. Es interesante conocerlo. ¿Por qué? Porque en aquellas especies, en aquellos cultivares que son sensibles al fotoperiodo, pues tenemos que considerar esto en términos de si queremos incrementar el rendimiento. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Parece que no, profe. Ok, No, doctor. muy Gracias. bien. De tal manera entonces que vean, si el periodo crítico lo tenemos ahí a finales de R2 hasta R6, ese es en el caso de soya, ese es el periodo crítico. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, bueno, durante el periodo crítico se está incrementando linealmente, vean, casi linealmente, el número de nudos por planta. Pero también dos componentes que son las vainas por nudo, que es la línea verde, y los números de granos por nudo, fíjense, ambos caen dentro de este periodo crítico, es decir, ambos están generando durante este periodo crítico. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues decíamos que el periodo crítico es aquel lapso de tiempo en donde el cultivo es muy sensible a cambios en la disponibilidad de asimilados. Por lo tanto, en este periodo que se están fabricando vainas y se están fabricando granos, pues el cultivo, pareciera lógico, ¿eh?, pues tiene que estar bien apapachadito, tiene que tener agua suficiente, agua disponible suficiente, nutrientes disponibles suficientes, principalmente nitrógeno, y radiación solar. Sí, porque ya vimos que si llegáramos a tener días nublados, muchos días nublados durante ese periodo crítico, ya sabemos qué le va a pasar a las vainas. Entonces, tenemos que hacer coincidir el ciclo, ¿sí?, de tal manera que el periodo crítico coincida con una mayor cantidad de días despejados, ¿ok? Para que tenga buena radiación solar. Y vean cómo una buena parte del peso de los granos, pues se logra después del periodo crítico. O sea, lo que pasa en el periodo crítico no afecta el peso final de los granos, porque el peso final de los granos se logra después, fuera de, ¿ok? Entonces, es muy importante la ramificación, el número de flores que le ponga cada nudo, el número de vainas que le pongan en cada nudo y el número de granos que tenga cada vaina. ¿Para qué? Para hacer el rendimiento de grano en un cultivo como es el frijol o la soya o el chícharo. También por ahí De Bruyn y Pedersen en 2009, al comparar la tasa de crecimiento del cultivo entre R1 y R5 y R5.5, ¿sí? Recuerden que la tasa de crecimiento no es otra cosa más que la acumulación de materias, la producción de materia seca en cierto periodo entre la duración en días de ese periodo. Por ejemplo, aquí en este caso, fíjense que las unidades están dadas en gramos por metro cuadrado por día. Es decir, entre R1 y R5 se produjo cierta cantidad de biomasa por metro cuadrado. Si se divide entre el número de días, si se divide entre el número de días que duró entre R1 y R5, pues ya lo tenemos por día.
Entonces aquí tenemos una escala que va hasta casi 20 gramos por metro cuadrado por día. Probó diferentes genotipos, genotipos antiguos, ¿sí? Y genotipos modernos. Y resulta que encontró que si bien para ambos grupos de genotipos antiguos y modernos, la tasa de crecimiento juega un papel muy importante en la definición del número de semillas. Vean cómo al incrementar incrementos en la tasa de crecimiento producen incrementos en el número de semillas. Pero que genéticamente las variedades antiguas estaban más limitadas en cuanto a número de semillas para igual tasa de crecimiento. Fíjense, por ejemplo, aquí 15 gramos por metro cuadrado por día, nomás solamente logra ahí cerca de 2.200 o 2.000, sí, 2.200 semillas por metro cuadrado en las antiguas. Las modernas andan cerca de las 3.000. Incluso las modernas tienen mayores tasas de crecimiento y por lo tanto producen una mayor cantidad de semillas. Entonces, es lo que pasa con lo que tenemos actualmente. Los criollos, igual, los criollos tienen buenas tasas de crecimiento, pero particionan o asignan menos biomasa a la producción de semillas o a la producción de grano. Pasa lo mismo. Los híbridos de maíz, por ejemplo, son más eficientes. A mismas tasas de crecimiento producen no solamente una mazorca, sino 2 mazorcas por planta. Entonces, son más eficientes, producen con la misma tasa de crecimiento, producen más granos, ¿sí? Entonces, más o menos pasa también lo mismo así con el frijol y con la soya. ¿Cómo se generan y cómo se establecen los frutos? Vamos a ver, en términos de recursos, ¿sí? En recursos, o sea, disponibilidad de recursos y fecha de siembra. En este caso, ¿sí? Egli y Brennan en 2005, ¿sí? Estudiaron cómo era el número de vainas establecidas por planta en función del momento de la formación de la vaina. Aquí el eje X representa los días desde R1, es decir, aquí apareció la primera flor, ¿sí? Y ya por acá tenemos R3, R5, R6 para el experimento, ¿sí? De fecha de siembra tardía, ¿sí? Fecha de siembra tardía. Una fecha de siembra tardía cambia los recursos, es decir, si no hago, a ver, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo. En el Valle de Toluca, hay gente que siembra el 15 de abril, o sembró el 15 de abril. Y hay gente que va a sembrar el 15 de mayo, en 2 semanas. Hay un mes de diferencia. ¿Verdad? La fecha de siembra del 15 de abril es una siembra temprana y la fecha de siembra del 15 de mayo es una fecha tardía. Las plantas sembradas o emergidas, ¿sí? Con fecha de siembra del 15 de abril, van a estar expuestas o estarían expuestas 30 días más a disponibilidad de recursos, ¿verdad? Por lo tanto, es obvio que van a producir más, porque tienen más recursos por mayor tiempo. Bueno, pasa lo mismo aquí. La fecha de siembra temprana y la fecha de siembra tardía. ¿Qué evaluaron ellos? La línea verde significa control. Son plantas control. Y la línea roja, que son las bolitas vacías, representa que a esas plantas se les puso o se les disminuyó el 60% de la radiación. Se les puso una malla sombra que interceptaba el 60%.
Y la línea roja, que son los triángulos al revés, significa que a las plantas se les puso una malla del 90%. Es decir, se les provocó 90% de sombra. Y por acá ocurrió R2, por R3, R5 y R6 está por acá. Vean, R6 ocurrió después de los 50 días desde R1 en una fecha de siembra y en la otra, R6 ocurrió ahí a los 25. A los 25 días para el tratamiento de control. ¿Qué pasó? Vean cómo el sombreo afecta el máximo número de vainas establecidas por planta. El número de máximo de vainas establecidas por planta se logra ahí en R3, pero, ¿sí?, conforme va avanzando, ¿sí?, el número de vainas, por ejemplo, en R5, el número de vainas en R5 era muy poquito cuando se sombreó. Y cuando se sombreó el 90%. Mientras que cuando se sombreó el 60%, en R5 pues teníamos 10 al menos. Y cuando no se sombreó, ¿sí?, en R5 pues andábamos cerca de las 25 vainas por planta. Cuando sembramos tardíamente, vean cómo se separa. El tratamiento control llega casi a 20, máximo. Al que se le redujo el 60% de la radiación solar, llegó ahí cercano a 11, y el que se le redujo el 90% estuvo por ahí en 5, máximo. Vean el efecto que puede tener solamente cambiar la fecha de siembra. Por eso, siempre he dicho, jóvenes, siempre he dicho, la base, el problema que tenemos allá afuera, nosotros los agrónomos, o más bien los sistemas de producción, y que no hemos hecho nada los agrónomos, es solamente entender el sistema. Entender el sistema. Y todo va relacionado con manejo, jóvenes. Los centros de investigación, las empresas, ya hicieron la investigación para ponernos a la mano los mejores genotipos. Bueno, uno como agrónomo tendría que hacer solamente, ¿sí?, un manejo adecuado. Fecha de siembra adecuada, elección de genotipo adecuado, control de malezas adecuado, control de plagas adecuado, nutrición adecuada. ¿Para qué? Para tener maximizado el rendimiento de grano. ¿Ok? Ahora bien, este otro trabajo de Molino, Vega y Cantolic muestra, ¿sí?, cómo hay vainas, como el número de vainas por planta, ¿sí?, depende fuertemente del aborto que pueda existir entre una vaina formada y una vaina sobreviviente. Principalmente, por ahí, más o menos en R3, en R3 y R4, que es cuando más diferencias hay. Aquí ellos relacionaron el número de vainas por planta en función del tiempo después de R1, ¿sí? Estos son días después de R1. Y ellos encuentran, fíjense, la línea azul, que son las vainas que se formaron, y la línea verde son las vainas que sobrevivieron, es decir, fueron en un momento y contaron vainas. Fueron después y ya no había. Ya no, si habían contado 3, después fueron y contaron 2. Fueron disminuyendo. ¿Por qué? Por recursos. Ya vimos que es muy sensible a la radiación, son muy sensibles al estrés de agua, son muy sensibles al fotoperiodo. Ahora bien, la supervivencia está regulada principalmente por jerarquías intranodales.
intranodales, es decir, por jerarquías dentro del nudo. No todas las, perdón, no todas las flores abren al mismo tiempo. Hay una que abre primero y da un fruto. Este es el primer fruto, esta es la primera vaina que se genera, esta de aquí. Es el fruto jerárquico. Si faltan asimilados, puede reducir su crecimiento, pero no aborta, no se cae. Nada más reduce su crecimiento. Si hubiera falta de asimilados. Pero después viene el segundo, que es este, la segunda flor que se fecundó. Es un fruto sensible viejo. Si faltan asimilados, puede abortar, pero tiene prioridad sobre otros más sensibles. ¿Cuáles son otros más sensibles? Los que siguen. Acá está la tercera flor que abrió, ¿sí? Y este es un fruto sensible joven. Si faltan asimilados, ese se va. Es decir, aquí en este caso, la planta al menos asegura el jerárquico y el fruto sensible, pero más grande. ¿Ok? Y acá está la cuarta. Y por acá está la quinta. Y así sucesivamente. Entre más joven sea el fruto, más sensible es a la disponibilidad de asimilados. Por ejemplo, en el caso de los macoyos en trigo, recuerdan que aparecía el macoyo 1, a la siguiente hoja aparecía el macoyo 2, el macoyo 3, el macoyo 4, el macoyo 5, hasta el macoyo N, pero resulta que en algún momento empiezan a morir los macoyos. ¿Cuáles mueren primero? Los más jóvenes. El más viejo, el primer macoyo sobrevive, da espiga. Bueno, aquí también, la primera vaina sobrevive, da grano, la primera vaina formada. Entonces, vean cómo siempre la disponibilidad de recursos, de asimilados por parte de la planta hacia los frutos es determinante para incrementar, ¿sí?, la sobrevivencia. Es decir, si yo quiero que una planta me mantenga una mayor cantidad de vainas, una planta de frijol, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues tenerla en condiciones óptimas durante ese periodo, durante el periodo crítico. Y la otra podría ser también el ciclo del cultivo. Es decir, el orden de diferenciación y aparición de órganos reproductivos define las futuras jerarquías dentro de la planta. Obviamente, van a estar más favorecidas, ¿verdad?, estas vainas, ¿sí?, desde la 1, dice aquí flor en el nudo 1, es decir, esta flor, estas flores, este racimo floral, va a estar más favorecido que este, o que este, o que este, o que este, o que este. ¿Por qué? Porque cuando estas flores estén abiertas, acá ya voy a tener vainas, y esas vainas van a estar demandando una gran cantidad de recursos, ¿sí? Entonces, que puede no llegar acá arriba, ¿eh? Entonces, el orden de diferenciación y aparición de los órganos va a definir las jerarquías dentro de la planta. Por ahí, Mercado, en el 2007, él trabaja o trabajaba para un programa que se llama ACREA. ACREA es como una organización de productores que tienen, a su vez, contratados servicios de ingenieros agrónomos, ¿sí? ACREA es una empresa que se dedica a dar asistencia técnica a productores. La empresa la mantienen los productores. Ellos pagan a los agrónomos. Y este señor
mercado estudió el rendimiento en función del número de granos y el peso para dos genotipos de soya que eran América y G. moreno. Aquí tenemos la relación entre el número de granos y el rendimiento para ambos genotipos y vean cómo el R cuadrado es 0.82. El R cuadrado indica cuánto se ajusta el modelo lineal a los puntos observados, a los valores observados. Y pues en este caso el 82% de esta variación es explicada por un modelo lineal. En el caso del peso de grano, el R cuadrado solamente es 0.39. Cuando le trata de explicar lo que pasa en cada genotipo, este mercado encuentra que en el caso de América, el rendimiento es explicado por el número de granos, no por el peso. Vean, el peso no explica nada, casi el ajuste es cero. Y que en el caso de Moreno, el número de granos no explica los cambios en el rendimiento, pero sí el peso. Y es decir, este cultivar G. moreno presenta mucha variación en peso y es lo que causa las diferencias en el rendimiento. Mientras que en el caso del cultivar América, ¿sí? Hay variación en el número de granos en función de la localidad. Cada punto es una localidad, ¿sí? En un ambiente diferente y esa condición ambiental diferente causa diferencias en el número de granos y por lo tanto diferencias en el rendimiento de grano. Este es un cultivo de soya también, establecido en siembra directa en un experimento en el campo experimental de la Facultad de Agronomía, cuando estaba haciendo el doctorado. Esta es una bodeguita, es una bodeguita que tiene un patio por acá y en donde pues hacía uno la chamba de campo, ¿no? Venía uno, muestreaba el cultivo que estaba uno trabajando, se iba uno aquí en la sombrita y a procesar, a procesar muestras. Ahora bien, la otra cosa que también es determinante del rendimiento es el peso de los granos. Decíamos que si nosotros tenemos una cierta cantidad de granos por unidad de superficie y eso lo multiplicamos por su peso, ya tenemos un rendimiento. Enrico y Kantolic en 2010 midieron, ¿sí? Midieron cómo cambiaba la tasa de llenado, la velocidad con la que se llena, eso es tasa, ¿no? Tasa es velocidad de llenado, en función de la posición de los granos, en función de la posición en la planta. Ellos compararon los granos producidos en el nudo 9 y en el nudo 14. Entonces, ellos regularmente iban, sacaban granitos en el nudo 9, como les decía, los llevaban a la estufa, los ponían a secar, los sacaban después de 72 horas y los pesaban y obtenían el peso seco. Y hubo algún momento en que los granos del nudo 1 o del nudo 9 o del nudo 14 pues no diferían mucho, ¿sí? Eso le llamaron fase lag. Fase lag es la fase de poco crecimiento y en donde lo único que está pasando en el grano es la división celular. Recuerden, eso de las células endospermáticas, aquí le llaman células cotiledonares. Hay mucha división celular, generan muchas células y esas células son como globitos, decíamos, que en algún momento van a recibir, en el caso de frijol o soya, van a recibir proteína, aceite y almidón. Ok. Ellos encontraron que las vainas del nudo 9 o los granos del nudo 9 empiezan a acumular, empieza el periodo de llenado efectivo, esa acumulación de proteína, esa acumulación de almidón o esa acumulación, ¿sí?, de aceite, empieza a partir de los 30 días, ¿sí?, desde R1, después de R1.
¿sí? Y la tasa generalmente es la misma, casi tienen la misma pendiente. Mientras que los del nudo 14 empiezan cerca ahí de los 40 días después de R1. Y pareciera lógico, ¿no? Porque las vainas del nudo 14 o los granos del nudo 14 están 5 nudos arriba del nudo 9. Las primeras que maduraron fueron las del nudo 9, ¿sí? Pero hay diferencias. O sea, no todas las vainas maduran al mismo tiempo. Ajá. Llegan a la madurez fisiológica al mismo tiempo, vean, logran el máximo peso al mismo tiempo. Por alguna razón lo hacen al mismo tiempo. Y a lo mejor, uno podría decir, no, pues es que esta pendiente es más pronunciada. No, en realidad es muy similar. Ahora, ¿de qué depende? Entonces, el peso de grano tiene dos componentes, ¿verdad? Que es la tasa de llenado y el periodo de llenado efectivo. Acá no tiene nada. Esto es lo que vale. Es decir, ¿cuánto acumula cada día el grano? ¿Y cuántos días le toma llenarse? Entonces, si yo multiplico, ¿sí?, la tasa de llenado por el número de días que le lleva ese llenado, pues tengo el peso de grano. Pero resulta que los dos componentes, que es tasa en miligramos por día y duración, es afectada por el tamaño potencial, es decir, el genotipo. Hay genotipos que producen genéticamente grano grande. Hay genotipos que genéticamente producen grano chico. En las variedades de frijol así lo vemos. Si va uno al mercado, al supermercado, y ve uno las opciones que tenemos para comprar frijol, hay unos frijoles grandes y unos frijoles chicos. Es genotípico. Entonces, el tamaño potencial lo define el genotipo. Otro factor ambiental que afecta a la tasa es el llenado. Afecta a la tasa, perdón, de llenado es la temperatura. Mayor temperatura, mayor tasa, y por lo tanto se acorta el periodo. El fotoperiodo también. Recuerden que los cultivos de soya, frijol, son sensibles al fotoperiodo durante todo su ciclo. Entonces, durante el llenado de grano se supone que hay sensibilidad al fotoperiodo. Y la relación fuente-destino. Es decir, ¿cuánta fuente tengo? En función de cuántos destinos también. O sea, si le quito hojas, ¿qué le pasa a los granos? Si le pongo más hojas o si le pongo más fuente, ¿qué le pasa? O si no le quito fuente, pero le quito destinos, ¿qué pasa con las vainas o destinos que quedaron? La duración en días, ¿sí?, también es afectada por la temperatura. Mayor temperatura, menor duración. El fotoperiodo también. Fotoperiodo corto, menor duración. Fotoperiodo largo, mayor duración. El estrés al que se sometan, sea este hídrico, térmico o nutricional, ¿sí? Aquí en nuestro ambiente que tenemos en el Valle de Toluca, Tlacomulco, cada vez el estrés térmico va siendo va siendo más común, es decir, los golpes de calor. Y también la relación fuente-destino que existe. La pregunta es, ¿en qué momento estos factores afectan la dinámica del crecimiento de la semilla? Vamos a ver. Aquí tenemos la tasa de crecimiento de la semilla en función del número de células cotiledonales, que es lo que nos marca aquí el tamaño potencial, ¿no? Es un trabajo que hizo Egli en 2 años y en 1985 primero contó el número de células cotiledonales por grano, ¿sí?, y lo relacionó con el peso de grano. Y él encuentra que a medida que se incrementa el número de células en los cotiledones, también se incrementa el peso de grano. Es decir, mayor cantidad de células, mayor cantidad de granos. En 1998 vuelve otra vez
hacerlo, pero en función de la tasa de crecimiento de la semilla. Pues resulta que a medida que se incrementa el número de células, ¿sí?, en los dos cotiledones, se incrementa la tasa de crecimiento de la semilla. Es decir, que la tasa de crecimiento, la velocidad con la que se llena la semilla depende del número de células. Mayor cantidad de células, mayor tasa de crecimiento. Es decir, hay más, la aspiradora es más grande. Aquí él tomó fotos y vean cómo se ven estos puntitos que se ven en los cotiledones, ¿sí? Vean cómo se ve aquí se ven más grandes, ¿sí? Están más acercadas, aquí se ven como puntitos solamente, vean cómo se ven como puntitos. Esas son células. Esas son células que se llenan de algo. ¿De qué se llenan? Decíamos, de aceite, proteína, almidón. Cuando entran esas cosas, se sale el agua, porque primeramente están llenas de agua. Entonces, el número de células de los cotiledones, como en el caso de trigo, el número de células endospermáticas, pues define mucho el potencial o el peso de grano potencial. De tal manera que si se reduce el número de células cotiledonales, se reduce la tasa de crecimiento y tiene mucho que ver también con el periodo efectivo llenado. Si son menos células, menos tasa, menos periodo de llenado efectivo. Es decir, también se afecta el periodo de llenado. Ahora bien, ¿qué pasa con los recursos, con la radiación solar? Y vean este trabajo que hizo Calviño en 2003, en donde estudió el efecto que podría tener la duración, ¿sí?, la duración del llenado, en cuánto duraba en días entre R5 y R7, y la disponibilidad de radiación solar en ese mismo periodo. Él encontró, o ellos encontraron, que conforme retrasábamos, conforme se retrasaba la fecha de siembra, es decir, siembras cercanas ahí siembras en la primera semana de diciembre hasta siembras en la segunda, en la primera semana de enero, ¿sí?, es decir, un mes de diferencia. Vean cómo conforme se fue reduciendo, conforme se fue retrasando la fecha de siembra, se fue reduciendo el peso. Vean cómo esta es la radiación, ¿sí?, en megajoules por metro cuadrado por día, cómo fue reduciéndose la radiación solar, ¿sí?, por cambio en la fecha de siembra, lo que nos da como resultado cambios, ¿sí?, en el peso de grano. Vean, aquí se llegó a estos megajoules, pero también se llegó a este peso. Y conforme se fue retrasando la fecha de siembra, también se fue acortando la duración entre R5 y R7. De tal manera que ese acortamiento, ¿sí?, entre R5 y R7 provocó disminuciones en el peso de los granos. Entonces, cuanto más tarde ocurre el llenado, el peso de los granos disminuye debido a una menor tasa de crecimiento y a una menor duración del llenado. A esa conclusión llegaron. ¿Qué pasaba con la relación fuente-demanda? Fernando Andrade y Gustavo Ferreiro hicieron un trabajo y lo publicaron en Field Crops Research en 1996, en donde ralearon, ¿sí?, tenían parcelas, ¿sí?, en donde le quitaban vainas, le quitaban cierto porcentaje de vainas. Tenían una parcela que no le quitaba nada, la tenían normal, y tenían parcelas que desde R5,
¿sí? Desde R5, que es cuando empieza el llenado, le ponían sombra, una malla sombra, del 80%. Y lo que ellos hicieron fue graficar el peso promedio de los granos en función de esos días desde R5. Pues resulta que cuando se le ponía sombreo, ¿sí? El máximo peso del grano se lograba por ahí a los 50 días, ¿sí? Y el peso máximo era ahí cercano ahí a los 110, 120 días. 120, perdón, 120 miligramos por grano. En el tratamiento control, pues tenía un peso cercano ahí a los 150 miligramos por grano y más o menos también se llegaba así a los 50 días. Cuando se le raleaban los frutos, el peso de grano era mucho mayor, ¿sí? Y la duración tampoco se afectaba mucho. De tal manera que ellos observaron que cuando hay más crecimiento, es decir, hay más asimilados por unidad de grano fijado, se aumentaba el peso. Es lógico, es como entre más bocas haya, para la misma cantidad de comida les toca de menos. Si se eliminan unas bocas, la misma comida se reparte entre menos bocas, por lo tanto, pues les toca de más. Y entonces, más gorditos. Es lo que pasa con los granos en el caso de frijol soya. Cuando le quitamos vainas, las vainas que dejamos van a tener granos más pesados. Y por otro lado, cuando hay menos crecimiento por edad de grano fijado, es decir, le quitamos radiación solar, recuerden que la radiación solar es crecimiento, disminuye el peso promedio de los granos. ¿Por qué? Porque le quitamos comida. O sea, al sombrear una planta, lo que estamos haciendo es que no haga fotosíntesis. Y si no hace la misma cantidad de fotosíntesis, pues entonces elabora menos comida. Menos comida para la misma cantidad de hijos, pues resulta que esos hijos van a ser más flacos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Comentario? No, profe. No, muy bien. Por ahí otro trabajo que hizo Lucas Borrás en el 2004, por ahí cuando creo que estaba haciendo su doctorado, o ya lo había terminado. Por ahí se puso a revisar lo que había en la bibliografía de este tipo de cosas, o sea, de disminuir la fuente o aumentarla, o aumentarla. Disminuir la fuente por grano, es decir, experimentos en donde se le quitaban frutos o tratamientos en donde se sombreaba. Cuando el sombreo indica reducción de fuente, el raleo de frutos indica incremento de fuente, ¿verdad? Incremento de fuente por unidad de grano. Entonces él estudió los cambios relativos en el peso de grano en función de los cambios relativos en la cantidad de asimilados por semilla. Y encontró que cuando hay cambios en la cantidad de asimilados, ¿sí? Cuando se incrementa, ¿sí? El cero son los controles o los testigos que no tienen ni reducción ni aumento. Cuando se le aumenta la disponibilidad de asimilados por grano hasta el 100%, podemos tener cambios del 2%, del 46% o del 112% en el peso del grano. Es decir, cuando incremento la cantidad de comida, se incrementa desde un 2 hasta un 112% el peso del grano. Ahora bien,
cuando se le quita comida, es decir, cuando se sombrea, cuando se le quita radiación, cuando se le quita agua, las reducciones van desde el 26 hasta el 61%. Pareciera que son más drásticas. O sea, quitarle comida pareciera que es más drástico que darle. Porque yo le puedo poner el 100% de comida y puede ser que en función del genotipo solamente incremente un 2% el peso de grano. Para incrementos del 100%, vean, de la comida. O incrementos del 100% de la comida, solamente tener 46% en incremento. Vean acá, por ejemplo, esta me dice que reducciones, ¿sí? Reducciones del 100% en la fuente, es decir, yo puedo agarrar un cultivo y le puedo quitar las hojas. Al momento de la floración, le quito todas las hojas, todas. Eso es reducir fuente. El 100% le quité de los órganos que le van a dar asimilados. Y el rendimiento se cae el 26%. El peso de grano se cae 26%. O se puede caer 40% o se puede caer 61%, quitándole el 100% de la fuente. De tal manera que dice que cuando el crecimiento disminuye por unidad de grano fijado, disminuye el peso promedio de los granos, que es lo que se ve aquí, y que cuando aumenta el promedio de los granos fijados. Este es un trabajo que ha sido leído, como no tienen idea, ha sido citado en numerosos artículos porque conceptualmente, ¿sí? Ayudó a mejorar el manejo de los cultivos, ¿sí? A mejorar el manejo de los cultivos en términos de la relación. Es decir, a ver, ok, a ver, espérense. Si yo tengo un cultivo que es sensible a algún gusanito que se lo vaya a comer en este momento, tengo que controlar al gusanito porque yo sé cuánto voy a perder de rendimiento si me dejas sin hojas. ¿Ok? Por ahí también datos de Enrico Cantolic y Bodrero en 2010, en donde estudiaron el peso de la semilla en las ramas comparativamente con el peso de las semillas en el vástago principal, y ellos encontraron que los símbolos llenos es el testigo, es decir, tiene todas las vainas, y los símbolos vacíos le quitaron vainas, le quitaron cierta proporción de las vainas. Entonces vean cómo esta línea es la relación 1 a 1. Lo que se observa que incluso el testigo, ¿sí? se aleja de la relación 1 a 1. Uno diría que el peso de la semilla en el tallo principal va a ser el mismo que la semilla de las ramas. Pero resulta que no, resulta que la semilla de la rama principal pesa más que la semilla de las ramas, que produce las ramas. Vean, es decir, la semilla de estas vainas que están en el tallo principal van a pesar más que las semillas que están acá en las ramas. ¿Sí? De tal manera que ellos encontraron que los granos en ramas tienden a ser más pequeños y existen limitaciones por fuente, tanto en el tallo principal como en las ramas. O sea, la limitación siempre existe, tanto en las ramas como en el tallo principal. Porque vean cómo se aleja, ¿no? Que probaron eso que les digo, los efectos de las defoliaciones. Ellos midieron el porcentaje de reducción del peso de los granos en función de la etapa en la que se hacía la defoliación. A partir de R5. Acá en el 0 acá está R5,
¿sí? Y después 5.2, 5.4, hasta 6.8. Fíjense lo que puede pasar en una etapa, cuánto nos puede reducir. Entonces, si nos cae un chochito y se comen nuestras hojas del cultivo, o sea, para esto se hacen nuestros experimentos, ¿eh? No es porque, a ver, tengo 50,000 hectáreas, quiero que me las dejes sin hojas. Eso se hizo a mano, ¿ah? Esta foto se le quitaron las hojas a mano. En algunos casos se aplican desecantes para que se quemen las hojas. Eh, ¿Para qué se hacen? Se manipula para ver qué efecto podría tener si me llega un trozador, una plaga que se va a comer las hojas en este momento. Ok. Si me llega una plaga y se come las hojas, ¿sí? Ahí, en, en R5.2, yo puedo tener pérdidas en el rendimiento que van cerca del 70 hasta cerca del 90%. Puedo tener pérdidas muy grandes. Conforme voy avanzando a través de la etapa R, si la plaga, si el trozador me llega en la etapa 6.8, pues tengo pérdidas del 15% a lo mejor, o del 10%. No es tan significativo como si el gusanito me cayera por acá. Entonces, vean la importancia, ¿sí?, que tiene también el manejo, el control de las plagas, de las enfermedades que se van a comer el follaje, que es vital, vital para no perder peso de grano, ¿ok? De tal manera entonces que las defoliaciones totales tienden a disminuir a medida que progresa el periodo de llenado de grano. Es decir, los efectos disminuyen de las defoliaciones a medida que se avanza en el llenado. De tal manera que el peso de los granos generalmente no se alcanza, o sea, con respecto al peso de los granos. Este no se alcanza. O sea, nunca alcanzamos el peso potencial. Y hay reducciones del peso cuando falta la fuente, es decir, cuando me llega un gusanito, hay días nublados, se me cae el peso. Y también hay aporte por reservas de movilización. Es decir, en el caso de las leguminosas, los tallos son una bodega en donde se almacenan cosas. Y muchas plantas tienen la habilidad para, cuando se quedan sin hojas, remover, es decir, tomar lo que está almacenado en esa bodega. Puede ser que no la ocupe porque no se quedó sin hojas, pero si llegó una plaga, las plantas tienen la capacidad para tomar lo que está almacenado, ¿sí? En algunas plantas, ¿eh? No pasa en maíz. En maíz sería bueno, ¿verdad? Imagínense la cantidad de reservas que se almacenan en el tallo, ¿no? Pasa mucho en trigo, pasa mucho en triticale, algo en avena hay removilización, pero más en trigo. En trigo se ha visto que el trigo puede removilizar hasta el 70% del peso del tallo hacia el grano. O sea, puede removilizar hasta el 70%, ¿eh? De hecho, uno de los trabajos que hicimos hace poco, no sé si en algún momento a ustedes les dio clases el doctor Cristóbal. No, doctor. Cristóbal Valdés. Daba geotecnologías, algo así. No, doctor. No, Excel también daba. Bueno, él fue mi alumno en el doctorado, yo fui su asesor de tesis y midió eso, midió la removilización de asimilados desde el tallo cuando había un estrés de agua, cuando le poníamos sombra o cuando le quitábamos las hojas. Entonces, fue muy interesante lo que hizo y tuvo impacto. O sea, lo que él hizo, ¿no? Pues muy bien. Vamos a ver ahora, vamos a darle, híjole,
Mejor mañana. Mejor mañana, mejor la siguiente semana, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. ¿Se va entendiendo o no se ha entendido nada? O sea, cuando no hay dudas, puede ser por dos cosas, o porque se entendió todo o porque no se entendió nada. Yo espero que sea, No, profe, es que por- sí explica bien. yo, yo espero que sea por lo primero. Sí, doctor, perdón. Sí, dígame. No sé, quería ver si podría, por favor, subir las diapositivas al canal, Ah, claro que sí, claro por que sí. favor. Sí, no, denlo por hecho. Ahorita en un ratito, lo tengo. De hecho, ya hay unas, creo, ¿eh? Mm, del parcial pasado, me parece. Sí, a ver, ahorita checamos. Es de este, profe. Bueno, Este, muchas gracias. sí, no, descuide, sí, lo vamos a poner, para que tengan ahí y lo puedan revisar, claro que sí. ¿Algo más? Eh, Profe, yo tengo una duda, pero en cuanto a lo del proyecto, ¿ya sí, sembró